no sé nada. Solo sé que no sé nada. No, a veces exagero un poco el no sé nada. ¿Por qué? Porque yo no puedo suponer que la gente que está escuchando este programa sabe no más o menos, sino las mismas cosas que yo. Por lo tanto, por ejemplo, respecto de Ecuador, soy un ignaro total. Así que, ¿qué hago? Cruzo el charquito, el cortito me voy hasta lo de Raúl Sibeki y le pregunto a él qué es Ecuador, qué sabe de Ecuador, cuál es la situación actual de Ecuador y que no me dé nada por supuesto. ¿Estás ahí, Raúl? Estoy aquí, buenos días, al lado de un fuego para combatir este Ah, frío mira. tremendo que tenemos. Sí, sí, Creo mate. que por allí también. Sí, por acá también, pero yo me defiendo con el matecito. Y bueno, imprescindible. Imprescindible para un Bueno, yoruba. Sí, estoy por viajar a Ecuador, sí, Quique, pero sí. bueno, conozco bastante el país y yo te diría que la situación o lo que veo yo de Ecuador más o menos es lo que sigue. A ver. Existe una continuidad de gobiernos débiles, incluso el de Rafael Correa, que gobernó una década, es débil. Ajá. El gobierno actual llegó, Guillermo Lasso, banquero de Guayaquil, un hombre muy rico, el Sí, 1%, sí, llegó a la presidencia con el 20% de los votos, o sea, llegó a la segunda vuelta. sí. Ganó frente a Arauz, el candidato de Correa, muy desprestigiado Correa, hay que decirlo, aunque Mm, mantiene una fuerza electoral importante, pero fíjate que este hombre tiene 1 de cada 5 diputados, o sea sí, que por más alianzas que establezca, su gobierno es frágil. muy Sin bien. embargo, Sí. propone una serie de medidas de ajuste inspiradas en el Fondo Monetario. Todo eso ya lo sabemos porque lo hemos vivido en carne propia, Sí. que intentó también el gobierno anterior, el de Lenín Moreno, Mm, y fracasó. sí. Entonces, hace 20 días, la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Sí. una organización muy potente, de la cual ahora voy a hacer una microradiografía, Ujú, lanzó un paro levantamiento con ocupación de la capital, sí. y después de 17 días, creo que fue el levantamiento, sí, del 13 de junio al 30, en una negociación con la conferencia episcopal de Mm, mediadora, sí. se llegó a un acuerdo por la cual el gobierno hace algunas concesiones y la CONAIE levanta el paro que le estaba costando al gobierno un desprestigio fuerte, Sí. no llega al 15% o al 12% el Mm, apoyo popular al gobierno, ujú. y se retiran de Quito y se termina el paro. Era Bueno, un pero costo alto porque la Raúl, no. exportación de hidrocarburos estaba paralizada. Sí, Espera, no, no, es que me quedé pensando en esto de los pueblos originarios. No es lo mismo que acá. no. La sensación que tengo es que los pueblos originarios en un país como Ecuador, no sé si son mayoría, pero por ahí debe andar. Anda por ahí. Lo que pasa es que aquí tenemos los pueblos originarios, el principal es quechua, Sí. y después hay 17 nacionalidades más, Ah, amigo. con tres grandes focos: la Sí. Sierra Andina, Mm, que es la población quechua mayoritaria, sí. quichua se dice en Ecuador, la Amazonía, Mm, que es una multitud de grupos étnicos que se llaman a sí mismos nacionalidades, Shuar, Guaorani, nombres achuar que pueden sonar, y la costa, donde es la tercera organización, es la más débil, pero además de los pueblos originarios, hay pueblos negros, sí. que sobre todo en la costa son muy mayoritarios, Ujú, y hay un gran mestizaje, digamos, por decirlo de alguna manera, muchos indígenas urbanos, sí. pero en el fondo, la CONAIE, esta confederación, agrupa más de 2.000 comunidades Ah, bueno. rurales Sí. que representan el núcleo de su poder. La CONAIE, y aquí va la microradiografía, Sí. surge en 1986 Mm, en base a estos tres
Ecuarunari, que es la organización de la sierra, la más fuerte, sí. con FENIADE de la Amazonía y con AICE de la costa. Entonces, estas tienen un poder territorial muy fuerte, porque son organizaciones territoriales, y además han mostrado una capacidad de movilización impresionante. En 1990, primer gran levantamiento indígena, sí, con la ocupación de ciudades, con el cierre de carreteras, con el cierre de mercados y ocupación de haciendas, que coloca al sujeto indígena en el centro del escenario político. En la Constitución de 1998 reconoce, a raíz de este levantamiento, la plurinacionalidad del Ecuador y que es un país multiétnico. Después eso siguió con la Constitución de 2008, eso se profundiza. Sí. Y a partir de ahí la CONAIE sustituye al sindicalismo como principal sujeto colectivo. Te cuento una cosa, entre el 90 y hoy hubo 14 levantamientos indígenas. En 22 años, sí, 14 levantamientos, quiero decir que hay uno cada 2 años por lo menos, ¿no? Lo cual muestra esta enorme capacidad de movilización y que no es un movimiento como los que conocemos, o sea, demanda algunas cosas al Estado, sí, pero sobre todo quieren que el Estado los deje autogobernarse en sus comunidades. Las comunidades deciden el trabajo, que muchas veces es en minga, sí, trabajo, sí, colectivo, claro, administran los recursos propios, sí, eligen sus autoridades, muchas veces imparten justicia, o sea, tienen un poder territorial o un micropoder territorial, pero multiplicado por 2000, muy fuerte. ¿Y cuál es la influencia que tiene, por ejemplo, nuestros dueños, los Estados Unidos, en Ecuador? Muy fuerte, como en todas partes, pero el gobierno de Rafael Correa consiguió que la base militar de Manta, que era muy importante, sobre todo una base aérea importante, se levantara. Ajá. Y fue ahí cuando Estados Unidos instala 8 bases militares en Colombia. Claro. Ahora yo te hago una pregunta, y se la hago a la gente y me la hago a mí. Hasta ahora, Colombia, desde el Plan Colombia, 22 años, sí, Colombia era el pivot de la presencia estadounidense en América del Sur, sí, y en los últimos años la clave para controlar a Venezuela. Ahora que gana Petro, o sea, el progresismo en Colombia, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Signo de interrogación. Sí. Porque su estrategia contra Venezuela tiene un punto muy flaco ahí, ¿verdad? Claro. Bueno, pero ahora, digamos que no le hace falta mucho terreno a Estados Unidos para avanzar. Siempre avanza. No, eso es cierto. Eso es cierto. Bueno, pero sigo con la CONAIE. Sí. Muchos de estos levantamientos se han ido incorporando centrales sindicales, colectivos juveniles, territoriales, estudiantes, feministas últimamente. Ajá. Y el gran levantamiento último fue el de 2019, octubre, gobierno de Lenín Moreno, paquete del FMI, gran alza de los combustibles, 13 días de combate, pero sí, combate callejero en el centro de Quito. Sí. Tal intensidad tuvo el combate que las guardias indígenas desarmadas de la CONAIE consiguen capturar a más de 200 policías que estaban en el aparato represivo. ¡Qué maravilla! O sea, sí, antidisturbios. Sí. Entonces, bueno, triunfa el levantamiento, echan para atrás el paquete, sí, pero el Estado lo que hace a partir de ahí, lógicamente, es blindar un cuerpo represivo muy potente. Claro. Aparentemente con asesores extranjeros, hay quien dice que israelíes, sí, especialistas en el combate urbano. Entonces, en este levantamiento, la policía se plantó muy dura y mostró la fuerza adquirida por este entrenamiento y por este perfeccionamiento y por fuertes inversiones, claro, en material antidisturbio en los 3 últimos años. ¿Hubo muertes? ¿Hubo muertes? Hubo, sí, creo que 3 muertes. En el anterior hubo como 10 y hubo 1.300 heridos y más de 1.000 detenidos. Ahora, yo entiendo que hay 3 elementos de Ecuador hoy
uno ya lo mencioné, que modifican respecto a levantamientos anteriores. Uno es la tecnificación del aparato represivo, como mencionaba, sí. que es muy fuerte y es un blindaje del Estado. El segundo es que las clases altas, medio altas y altas, han empezado a salir a la calle para evitar que los indios se apoderen de nuestra ciudad. Ah, claro. Quito antes era una ciudad de 2 millones, sí. que recibía con cariño a los indígenas. Sí. Ahora eso ha cambiado, ¿verdad? Los barrios populares siguen siendo pro-indígenas, claro. Además muchos son migrantes, y los barrios medio y medio altos cambiaron. Y el tercer elemento es que la oposición a Correa está muy fracturada. O sea, básicamente hay 3 sectores. Izquierda democrática, que aunque dice de izquierdas, en realidad es centro. Una socialdemocracia muy moderada, sí. Pero es opositora a Lasso. Pachacutic, que es el brazo político de la CONAIE, que también sacó el 20% de los votos, porque Lasso pasó a segunda vuelta por un puñado de votos, sí. Que tiene divisiones internas. Y el correísmo, que es el que tiene mayoría, 30 y pico % de los votos en primera vuelta, que es más unido internamente, detrás del caudillo Correa, sí. Pero que también tiene fracturas. Pero entre estos 3 sectores muchas veces no consiguen ponerse de acuerdo para, por ejemplo, hubieran podido tirar al presidente en el Parlamento, pero no fue posible. Entonces, eso juega también a favor del poder, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es la influencia que tiene Ecuador territorialmente, es decir, en América del Sur? ¿Cuál es la influencia? Yo creo que es poca. Ecuador es un país pequeño, sí. Tiene casi 20 millones, sí. Pero es un país pequeño, bastante pobre. Es exportador de hidrocarburos, básicamente, y de productos agropecuarios. No es un país industrializado. Yo creo que al lado de los grandes países que lo rodean, como Colombia, sí. Como Perú, sí. Es un país mucho más frágil y mucho más débil que sus vecinos. Interesante mirada generalizadora la tuya y la verdad es que me pone un poco más cerca de Ecuador. Cuando decís que las clases altas están saliendo a la calle en contra de los indios, a mí esto es lo que más me impresiona, sí, la verdad. Sí. Y te resuena con tu país y con mi país y con América del Sur, sí, ¿verdad? Sí. ¿Y vos qué vas a hacer allá ahora? Bueno, yo voy a una feria del libro que hacen unos amigos, sí. Que se titula, así se llama, Feria del Libro Insurgente. Es un grupo de jóvenes que realizan la feria. Sí. Muy interesante, por otro lado. Pero bueno, voy a participar en eso. Y además dedicaré unos días, porque voy a estar más de 10 días, sí. A conocer más cosas, a hacer entrevistas, bueno, sí. Como se dice, traer material. Bueno, que tengas buen viaje, esperamos a tu vuelta que traigas algún material y que, como de costumbre, sea enriquecedor como cada vez que charlo con vos, Raúl. Un abrazo enorme y que tengan buen día y buena semana. Lo escuchaste a Raúl Sibeki. Bueno, ¿lo escuchaste dónde? ¿Y dónde lo vas a escuchar? Lo escuchaste en el desconcierto.